Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Está con nosotros Rocío Dorantes González. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Muy bien. Eres integrante de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida. Platícanos un poco qué es esto. Efectivamente. Por cuestiones de un problema de salud, yo inicié un camino de formación, tanto desde el punto de vista médico como de la psicología. Actualmente ya cuento con un máster en Ciencias de la Felicidad. La AMED, o Asociación Mexicana del Estilo de Vida, se basa en 6 pilares fundamentales. Sí. Uno de los pilares principales es la nutrición adecuada. Cada uno somos distintos y tenemos diferentes necesidades a lo largo de nuestra vida. Otro de los pilares es la actividad física. Un mínimo de 30 minutos, aunque sea de caminata, cada paciente que se presenta ante nosotros, conmigo son consultantes. Como yo no soy médico, las personas que acuden conmigo se llaman consultantes. Ajá. Es una asesoría lo que le damos. Con toda la formación que tengo, se les da esa asesoría. Otro de los pilares fundamentales es las relaciones humanas. Esa relación que tiene un impacto para nosotros es muy importante, porque cuando tenemos una soledad no elegida, es uno de los causantes de trastornos mentales. Ahora, puedes no elegir la soledad, porque tú decías no elegida, te quedas sola, pero puedes tomar decisiones y elegir salir y buscar. Te metes a un curso, tomas clases de algo, das clases de algo, vendes algo, no sé. Es una decisión personal. Porque me parece que muchas personas nos podemos tirar al pobre de mí, mis hijos se fueron. Pues sí, porque es la ley de la vida, pero pobre de mí no, ahora salgo y busco y me hago lo que tal vez no pude hacer cuando tenía hijos chiquitos. Sí, definitivamente. O sea, es una elección. Es una elección. Sí. Solamente que, por ejemplo, uno de los enfoques que estamos llevando ahora es una longevidad exitosa. Esa longevidad exitosa es que independientemente de la edad que tengamos, podemos ser funcionales. Independientemente de la situación que estemos viviendo, podemos vivirla desde lo positivo o desde lo negativo. Es cómo te enfocas tú en la situación que tú estás viviendo. Y eso hace que la mente dé señales al cerebro y a su vez al sistema endocrino. Hay una disciplina que realmente tiene muy poquito tiempo. En 1964 fue la primera vez que se le dio ese nombre, que se llama psiconeuroendocrino inmunobiología. ¿Por qué? Es todo lo que impacta el resultado de la salud. Endocrino, inmunobiología, porque la psique es la mente. Nos podemos preguntar dónde está la mente. Muchas personas dicen que está en la cabeza, pero también hay quienes, y ya hay estudios donde han demostrado que tenemos una memoria celular. Tenemos como ejemplo lo que sucede en Holanda cuando hubo la hambruna, que generaciones posteriores tuvieron ese impacto de esa hambruna y sus genes crearon esa resistencia y ellos requieren menos alimentos que otras personas. Tienen esa resistencia a soportar ayunos más prolongados porque fueron lo que vivieron sus antepasados. ¿Lo traen como grabado en...? Efectivamente. Okay. Nuestras células tienen guardada información, inclusive de traumas. Eso se ha estudiado mucho y por eso nace también la neurobiología. Son disciplinas que realmente no tienen mucho tiempo que se han dado a conocer. Realmente tienen mucho tiempo, pero con otros nombres. Entonces es algo que hemos estado estudiando y que nos comprendemos cómo nos comportamos. Eso es muy importante. Ahora, aquí me parece, Rocío, que qué bueno que nos comprendamos cómo nos estamos comportando, pero más importante
todavía es qué puedo hacer yo para que si no me gusta cómo me estoy comportando, porque no vamos a decir de culpas, porque no es de culpas, sino que viene grabado en los tatarabuelos, ¿qué puedo hacer? Porque a lo mejor no me gusta esa creencia que ni siquiera es mía. Efectivamente. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede romper? Efectivamente. ¿Cómo? Cuando hacemos conciencia de que existe, sí, es muy importante saber de dónde venimos, quiénes somos. Por ejemplo, el apellido Dorantes, su origen es de los orantes, las personas que oraban, que pedían por otros. Entonces, uno de nuestros estigmas, todos somos familia. No hay manera de que no seamos familia cuando compartimos un apellido. Venimos de la misma raíz, porque la mujer no tenemos apellido. El apellido nuestro es de nuestros padres y el segundo apellido de nuestra madre es de nuestro abuelo. Realmente la mujer no tiene en sí un apellido, pero ahí viene toda la información. Cuando somos conscientes de alguna situación, porque de repente estoy repitiendo esto, cuando lo hago consciente, lo puedo transformar y puedo sentarme en el lado positivo. Y en lugar de ver una situación como algo riesgoso, lo puedo ver como una oportunidad de crecimiento. Y como ejemplo, yo me describo como una experiencia de vida. Yo tengo 3 años viviendo con cáncer y hay muchas personas que se tiran a llorar. Y no digo que no lo hice al principio, pero para mí es una experiencia que debo de sobrellevar y lo hago con amor, con valentía, y eso hace que tus células cambien de información. De hecho, los médicos están sorprendidos de la manera como he revertido inclusive 2 veces una situación renal de un grado 2. ¿Qué has hecho para revertir este problema de salud física? Tomando en cuenta los pilares de medicina del estilo de vida, uno de los principales es verificar la alimentación, que es lo que mi cuerpo necesita, y no es un estándar. Yo me hago pruebas epigenéticas para verificar cuáles son los alimentos que realmente me benefician. Igualmente en la salud mental, cuáles son los estigmas que traigo, cuáles son las creencias, esas ideas limitantes. Hay un psicólogo, Ellis, que nos resume en 3 puntos lo que antes Beck nos decía en 12. Y esos 3 puntos eran que si yo me porto bien, todo va a salir bien. Realmente los sucesos son y la vida es. No está condicionada a nosotros. Pero cuando no tenemos el resultado que buscamos, podemos sentirnos frustrados. Ahorita que dijiste, si yo me porto bien, hay muchas teorías, o algunas que yo he leído, que dicen que si te portas bien no te vas a enfermar. ¿Por qué crees que unos sí se enferman y otros no? Efectivamente. ¿Tú coincides con esto? Es una creencia. Sí, es una creencia. Pero tenemos información genética que está conformada por muchas situaciones, que es lo que se llama ahora epigenética, que también es un término medio nuevo, pero ya se sabía desde hace mucho tiempo, que es todo lo que nos rodea y que hace que esos genes se manifiesten o no se manifiesten. Entonces, cuando, por ejemplo, en lo particular, el estrés constante que ahora tenemos las mujeres y antes teníamos menos estrés, que nuestra jornada laboral, yo trabajaba de 8 a 4, pero realmente no salíamos siempre a las 4, pero al final llegabas a casa y había que cumplir la segunda jornada. Así es. Y entonces estaba el estrés de que al niño le habían encargado una tarea, de que había que llevarlo a la fiesta, de que no había comprado el regalo, de que tenías el disfraz para el día de mañana, y todo eso te vuelve a activar algo que hace un momento comentabas tú, el cortisol. El cortisol ni es bueno ni es malo, pero en su justa medida, y tiene picos y tiene bajadas. Y ese cortisol llega a hacer creer a nuestro cuerpo que estamos en riesgo. Y cuando el cuerpo está en riesgo, la mente le dice, olvídate del sistema inmunológico. Ahorita lo que necesitamos es salvar el cuerpo y lograr que esté en las mejores condiciones.
Rocío, recomendaciones para los que no nos queremos enfermar, no queremos estar en ningún riesgo, ni físico, ni emocional, ni mental. ¿Qué podemos hacer? Mencionaste alimentación. Alimentación, ejercicio. Es buenísimo el respeto del ciclo circadiano. Respetar dormir bien, las horas de sueño y un sueño de calidad. Evitar en la medida de lo posible el contacto con sustancias tóxicas, llámese alcohol, llámese el cigarrillo, o inclusive hay más sustancias tóxicas en las que tenemos contacto sin saber, como son los limpiadores de casa, algunos desodorantes, maquillaje, tinte de cabello y demás, que tienen cierta toxicidad. Entonces, somos 29 profesionales certificados hasta el día de hoy, parte de la Asociación Mexicana. ¿Cómo se llama tu certificación, perdón? Es una certificación en medicina del estilo de vida. Medicina del estilo de vida. Exactamente. ¿En dónde se estudia esto? Se estudia directamente se contacta con la asociación y cada año hay certificación. Se llama Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida. Es una certificación internacional porque de hecho vienen de Estados Unidos a aplicar un examen, es en forma presencial, dura aproximadamente 4 o 5 horas el examen. ¿Y en dónde estudias? ¿En esta asociación? ¿Es en línea? En línea, te mandan todo el material y obviamente dependiendo de tus conocimientos, las posibilidades que hay de pasar. Es un examen bastante difícil, pero nosotros lo que hacemos es que vemos al paciente de manera integral. Y una de las cosas muy importantes es la meditación. La meditación nos lleva a la calma, nos ayuda a que ese sistema nervioso central, que sabemos que es el simpático, que yo les digo que de simpático lo único que tiene es el nombre, y el parasimpático, que permite disminuir eso que nos pone en alerta. Entonces, si gustan, podemos hacer una meditación. Se nos acaba el tiempo. Justamente te iba a decir que personas que puedan estar interesadas en ponerse en contacto contigo, si nos das algún número telefónico, claro un correo, una red social, no sé qué tengas. Ok, ¿sí? Mi red social es Rico Dorantes. Rico Dorantes. En Facebook. Ajá. Mi teléfono es 844-44-26-932 y mi correo electrónico es lorindorantes71@gmail. Perfectamente. Entonces, cualquier consulta, y también en la asociación estamos inscritos todos los que podemos dar esa asesoría. Muchísimas gracias, Rocío, te agradecemos mucho. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero les recordamos, quédense, se va a poner bueno esto y sobre todo que estamos platicando muy en confianza. Regresamos. ¿Les suena esa expresión de, ay, este niño salió igualito a su padre? ¿Será? ¿No será? Se parece físicamente, pero en cuestiones de actitudes, vamos a hablar de la personalidad. ¿Cómo se forma la personalidad? Berta Estela Díaz, ¿cómo estás? Me encanta la introducción. Muy bien, muchas gracias. Es que a poco no... Salimos como el padre, salimos como la madre. Pero aparte, si se porta mal, es igualito a tu padre. Ah, claro. Y si se sacó 10 en mate, es como tu madre. A mí, claro, eso es muy importante Por destacarlo. Supuesto, claro que sí. Claro. ¿Cómo se forma la personalidad? Pues mi querida Amelia, fíjate que son varios factores los que tienen que ver en esto, y qué bueno que lo podemos platicar así de manera relajada, tranquila. Fíjate que la personalidad, Amelia, es un constructo de características de la persona que se va formando poco a poco de acuerdo a varias situaciones. Obviamente su temperamento, ¿esto qué quiere decir? La manera como el niño nace, la forma como llega a este mundo, y tiene relación, por supuesto, con los genes y características heredadas de los padres, es lo que estamos diciendo ahorita. Pero no nada más es eso. Resulta que cuando el niño ya está creciendo,
niño empieza a estar como esponjita, que es lo que decimos, efectivamente a mirar todo y absolutamente lo que sucede a su alrededor. Es ahí donde decimos, es importantísima la presencia del contexto o el análisis del contexto, el análisis de la escuela, cuáles son las personas con las que convive más, la familia con lo que convive más, dime con los quién amiguitos. andas. Exacto, Claro. porque no todo es papá y mamá, la verdad es que todo tiene que ver también con el contexto en el que se encuentra el pequeño. Y entonces es como importante empezar a ver, esto siempre lo he dicho, cuando el niño entra a la escuela, mi querida Amelia, encuentra como una confrontación, es su primera confrontación con su mundo interno, con el mundo que ha vivido con sus papás y el mundo social, porque ahí fíjate, si el niño, por ejemplo, en su casa ha vivido muy relajado, las emociones se platican, el niño tiene chance de llorar, por ejemplo, de algo chiquito, de repente llega a la escuela y una maestra o un niño, ¿por qué lloras? No seas así, los niños no lloran, y entonces el niño se confronta y dice, pues no está bien lo que hago. Todo lo que me habían todo dicho. lo que me han enseñado, Claro. lo que he aprendido, y entonces empieza a desarrollar ciertas estrategias de defensa, que es lo que nosotros llamamos adaptación, posiblemente la personalidad. Cómo el niño tuvo que adaptarse a lo que le vino del ambiente para poder sobrevivir y para poder permanecer pues en vilo ahí paradito a sobrevivir todas estas cosas, ¿no? ¿Hasta qué edad se forma la personalidad? Qué gran pregunta. Fíjate que hay teóricos que dicen que la personalidad comienza desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y es muy importante esto, lo hemos dicho, porque todas las experiencias que tú como mujer embarazada vives, por supuesto que el bebé las resiente. Y el bebé también desde ahí empieza a desarrollar su psique y empieza a desarrollar cómo enfrento esto, el miedo de mamá, las cosas que está contenta, sus preocupaciones, cómo le hago. Y hay algunas personas que dicen que la personalidad termina de formarse alrededor de los 12 años. Cuando el niño ya terminó su primaria, ya está listo a la secundaria, comienza la temida adolescencia, ¿no? Ahí es su periodo como de afianzamiento, pero también es cuando tenemos que estar súper atentos porque es aquí donde la confrontación escolar surge con más fuerza, ¿no? Entonces, muy atentos los papás en este periodo, porque a nosotros como terapeutas nos preguntan, oye, ¿y cómo le puedo hacer para apoyar a mi hijo? ¿Cómo le puedo hacer para echarle la mano, para entenderlo? Porque, como tú dices, o sea, de repente es así como, hoy me gritó, hoy estuvo muy bien, hoy se portó bien lindo, pero mañana no me peló, y es un periodo largo en donde como papás podemos estar observando, digamos que la personalidad en línea de nuestro hijo, pero también sus picos y sus bajas y sus altas. Sí, pero picos, en serio. Picotes, ¿verdad? Exacto. Parece electroencefalograma. Que ¿Cómo se llama? La montaña rusa, las emociones y de las formas, como ¿verdad? montaña rusa. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia entre personalidad y carácter? Ándale, qué gran pregunta. El carácter, mi querida, pues se forma desde que nosotros nacemos, traemos ya ciertas estructuras de temperamento que hablan, ahí voy a reaccionar como ya estoy. El carácter se va formando conforme las experiencias que nosotros tenemos en la vida. Muchos autores lo mencionan como un sinónimo, personalidad es igual a carácter. Aquí carácter podemos decir, basándonos en la teoría psicocorporal, que el carácter es tu estructura, tanto de cómo reaccionas frente al mundo, es decir, las personas aquí reaccionamos diferente. Por ejemplo, si yo te rasguño, a lo mejor tú me dices, ay, me gritas, ¿no? No es posible, ¿cómo me haces eso? Hazte para allá. Otra persona se quedaría callada. Otra persona iría y a lo mejor con el productor del programa se quejaría de mí. Oye, me arañó, sí, ¿verdad? Estas tres maneras de reaccionar ante un mismo estímulo, pues se forman por las diversas maneras de vivir que tuvo este pequeño niño a lo largo de su vida, ¿no? A lo mejor lo maltrataron mucho, a lo mejor lo humillaron mucho, a lo mejor no estuvieron presentes para él, y entonces, ¿qué hace el pequeño? Pues adaptarse de estas maneras como más o menos platico. Ahora, hay autores que marcan que personalidad y carácter son diferentes porque con uno naces y con otro se va haciendo a lo largo de la vida. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, es importante ver con quién vas a engendrar, ¿verdad? Pero por ahí empezamos. Pero una vez que tienes un hijo, ¿rodeado de qué está? ¿Qué tanto amor le damos? ¿Qué tanto grito? ¿Qué tantos golpes? ¿Qué tanto abandono? Claro. Porque finalmente va a ser en su etapa adulta como va a vivir estos primeros años. Aquí sí, infancia es destino. Infancia es destino. Fíjate, esa frase que se le atribuye a Freud, pero que de repente últimamente cuando leo ahí para mis conferencias y cosas así, descubrí que no es exactamente de él, fíjate, pero sí habla de que las experiencias que tú tienes de niño o de siempre niña, pensé que era de Freud. Fíjate, yo también, pero resulta que no. El texto decía, la frase se atribuye a Freud, pero no estamos seguros. Claro que eso, pues esa fuente que, ¿verdad? Sí. Pero bueno, me atrevo a decirlo aquí. El asunto es que hay que cuidar mucho
cuáles son las experiencias que nuestros niños viven, porque de verdad, eso que ellos van a tener de pequeños, lo van a reproducir cuando son adultos. En este ejemplo que te acabo de poner, si yo te lastimo, pues tú me puedes decir, oye, no me gusta que me hagas eso. Los otros ejemplos de irme a acusar, de arañarme también, de regañarme, etcétera, hablan de cómo esas pequeñas personas cuando son adultos fueron tratados cuando fueron pequeños. Y por eso reaccionamos de maneras diferentes. Así, claro. Ahora, ¿cómo se puede como corregir esto? Pues sí se puede. La terapia, la introspección, que aquí hemos hablado muchísimo de observar estos detalles, si a mí me lastima, cómo me tratan, si a mí me lastiman ciertos, ¿qué será? Como momentos de la vida, la abrumación de la gente, las exigencias. ¿Por qué no voy a revisar mis historias, la parte que tuve que ver con mi mamá, con mi papá, para entenderme? Porque si no, pues voy por la vida así, ¿no? Porque somos el resultado de nuestra historia, finalmente. ¿No? Y eso es de nuestros genes, pero de cómo vivimos. De cómo hemos vivido. Y esto lo podemos ver hasta en la misma familia, con los hermanos, cómo uno reacciona de una manera. Nosotros fuimos 9, fíjate, decimos, bueno, el papá del primer hijo de mi hermano mayor, que me llevaba más de 20 años, no es igual al papá que me tocó a mí. De acuerdísimo. Entonces van cambiando los momentos, la energía, la edad del papá. O sea, no es lo mismo un papá a los 40 que un papá a los 60. A los 60 años. Claro. Fíjate que eso dice nuestro hijo, Amelia, porque de repente dice, yo veo cómo tratan al chiquito y a él no lo regañan tanto como me regañaban a mí. Eso lo dice el grande. Lo dice el grande, pero así, mira, yo digo, ya nos pescan cansados los chicos. Ya y yo, mira, cuando me agarran mi momento de honestidad, le digo eso, mira, no es la misma energía que tenía yo hace 10 años o 20, cuando estaba recién nacido, ahora que está este chiquitín con sus pequeños atisbos de locura, que me hace comentarios, etcétera. Mira, ya me relajo, ya respiro, ya lo abrazo en lugar de regañarlo. Y además, ¿no? los hijos primeros, digo, la verdad es que ensayamos con ellos. ¿Verdad? Como no traen instructivo, pues vamos con ensayo y error con el primero. Muy de acuerdo, yo se lo sigo buscando, ya va a cumplir 20, fíjate. No. No es posible. No, los míos tienen 40 y más y ya no se los apareció. No traen instructivo los hijos. Entonces van cambiando y además no todos los hijos son iguales. Hay uno que te hace berrear y otro que es mucho más suavecito, más dócil, más tranquilito. Y fíjate que hoy me permito por aquí invitar a nuestro auditorio. Vamos a dar un taller, mi querida Amelia, bueno. precisamente para esto. Se llama ¿Cómo acompañar a mis hijos en la construcción de su personalidad? Otra manera de decir, fíjate, que es como más dura, pero ahí va. ¿Cómo puedo evitar que mis hijos tengan las famosísimas heridas de la infancia? Hemos hablado aquí de ellas, otros colegas también las han tocado, y son estos periodos de la vida, mi querida Amelia, en donde todos vivimos heridas, a todos nos lastiman, de verdad. Sí, esto es muy importante, de herida, ¿verdad? Que lance la primera piedra. Claro. No es así, porque como mamás y papás siempre damos lo mejor que podemos, pero a veces se nos va la hebra. O sea, si yo decido dejar a mi hijo en algún lugar durante 10 años porque estoy trabajando, etcétera, pues ahí va a haber abandono. Pero el asunto es que ahora, a través de estos cursos que estamos ofreciendo, ustedes pueden saber, a ver, ¿en qué momento hice o dejé de hacer esto? ¿Y cómo puedo ayudarle a mi hijo, que ya identifique por dónde va, para que esto lo pueda mejorar, lo pueda vivir, lo pueda potencializar? ¿Se pueden sanar las heridas por de infancia? Por supuesto que sí. Porque no es ya como, así te vas a quedar toda tu vida y ahora llórale, ¿no? Fíjate que así te quedas cuando no haces conciencia. Exacto. Cuando no digas, yo así soy, ¿y qué? Porque mucha gente así por así se mueve, pero para eso estamos aquí, en estas secciones. O peor te la pongo, la culpa es de mis papás, ¿verdad? Yo no hice nada. Exacto. Pero mira, eso a ciertos años ya vale la pena como empezar a hacernos responsables, ¿verdad? Ya eres y adulto, buscar terapia. Y ¿sabes qué, Amelia? Yo le hablo con mucho cariño a las mamás. Cuando somos mamás, empezamos a ver la vida de otra forma, ¿no? Vemos a los niños cómo se nos acercan, cómo nos piden atención, y nuestra forma de reaccionar es como me criaron. Entonces, ¿qué sucede? Pues tengo a 3 niños aquí pidiéndome atenciones y demás. Yo a veces voy a estar enojada, voy a estar amable, voy a estar muy dispuesta, pero si yo reviso de dónde vienen todas esas acciones que puedo tener, te aseguro que voy a tener una maternidad más suave. Por eso, pues, de verdad, búscanos aquí en el teléfono que vamos a dar al final. Exactamente. Por favor, este taller ¿cuándo lo va a dar? Ajá. Fíjate que empieza el lunes 22 de septiembre. Pues ya estamos listos. Fíjate que lo va a dar un psicólogo muy conocido aquí en Querétaro y además muy querido mío, Víctor Fontana, que es el padre de mis hijos y que está aquí conmigo, que siempre me acompaña aquí en estos momentos. Él es un terapeuta con mucha experiencia. Entonces, de verdad, voy a dar su teléfono, el 449-2
442-152-6757. Mi número que ustedes ya conocen ahí, que he tenido la fortuna de ahí que me también hablan. podemos. Claro que sí. Qué bueno. Para solicitar terapia, informes y demás, pueden escribirme porque les puedo dar con mucho gusto estos datos. Y además, fíjate que estamos estrenando página, Amelia. ¡Ay, qué bueno! Vive se llama. Y bueno, no es Vive de vivir, que sí, pero es Vi de Víctor con B de Berta. Entonces, por eso es Vive. Entonces, búsquenos en B internet. chica y B grande. Así es, Okay. Vive. Y si no, un mensajito por aquí o en el 442-152-6756. Les doy el teléfono de Berta Sí, Estela por Díaz, favor. 442-378 2016. 2016. Así es. Berta Estela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues hay que sanar heridas. Hay que sanar, hay que ir, buscar qué hacer, sí, ¿verdad? claro. Porque no Sí. se vale como tú No dices, nos pues quedemos. ya me quedé aquí, ya ni modo, culpa de mis papás. Pues mejor busquemos trabajar para que estemos mejor y nuestros hijos también estén mejor. Perfecto. ¿no? Muchísimas- Muchas gracias. Al contrario. Un abrazo a todos, bonito Te día. agradecemos mucho. Gracias. Y bueno, nosotros continuamos con amigos de AA, de Alcohólicos Anónimos, que tienen un mensaje importante para todos ustedes. Me da mucho gusto, como siempre, que nos visiten los amigos de AA, porque hay que pasar el mensaje y esto es lo que hacen ellos, y nosotros como medio de comunicación, pues yo creo que tenemos esta obligación de hacer que más personas vivan mejor y que más familias no se destruyan. Este es el caso que nos van a platicar el día de hoy. Cristian, que nos acompaña, gracias, y Abel, que está con nosotros, muchísimas gracias, de AA. Y traen un mensaje especialmente para jóvenes, para adolescentes, ¿cierto? Abel, ¿de qué se trata? Estamos hablando esta vez de cómo manifestar la ansiedad y cómo tratarla en un momento de crisis dentro de una persona que ya es alcohólica. Queremos dar el mensaje de que estas personas tienen una solución en ese momento, porque siempre estamos dispuestos a escucharlas, a ayudarles, a entender por qué están en esta situación y que no recaigan en la bebida si es que ya han tenido algún consumo. Y las personas que pretendan beber por esta situación también tengan las herramientas para enfrentar esta crisis y poder salir adelante. Cristian, ¿por qué se bebe? Bueno, pues creo que va muy relacionado con el tema de la ansiedad. No puedo hablar en general, pero bueno, en mi experiencia, por muchos factores. Creo que el más importante para mí es tener un rasgo de personalidad con alta sensibilidad. En este sentido, a nosotros nos afectan más las experiencias o las circunstancias, las vivencias personales nos afectan más que al común denominador. Nosotros sentimos con más intensidad las cosas. Siempre pongo este ejemplo de, por ejemplo, en una familia los padres se separan, puede haber dos hermanos, uno de los dos acepta que pues es algo doloroso, ojalá que sus papás pudieran estar juntos, no es así, y lo trasciende, ¿no? Sabe que es lo mejor a lo mejor para la familia, pero el otro no, el otro se queda estancado en esa parte, no puede perdonar la decisión que tomaron los padres, lo toma como algo personal, puede sentir incluso que él tiene la culpa, que él es responsable, ¿no? Y esto va a afectar todas sus relaciones futuras, su desempeño personal, su desempeño académico, sus relaciones con cualquier persona, pero sobre todo de pareja, la confianza en sí mismo. O sea, nosotros sentimos más que los demás, y si no tenemos una buena guía, malinterpretamos muchas veces lo que nos está pasando de manera cotidiana, y esto nos afecta y se te va juntando lo de ayer con lo de hoy, ¿no? Lo del año pasado, lo de la semana pasada, ¿no? Esto va haciendo una bola de nieve. Exacto, y esto nos lleva a ser personas distraídas, no te permite concentrarte en tus cosas, en tu escuela, en tu trabajo, y esto con un mal diagnóstico se puede diagnosticar como déficit de atención, cuando no es así. Simplemente no contamos con las herramientas que a cualquier persona le pasa, ¿no? Para poder ir trascendiendo las experiencias, irlas dejando en su lugar e ir enfrentando las que vienen el día de hoy y las que vienen mañana. Claro, ¿no? las herramientas y el conocimiento de lo que me está pasando, ¿no? A veces no sabemos que estamos ansiosos. Hijos de padres alcohólicos es más
hay más posibilidades de que sean alcohólicos o, por el contrario, que no quieran saber nada de la bebida? Por el ejemplo que dan los padres, sí. Finalmente es casi seguro que el hijo va a repetir los patrones si no toma conciencia de lo que está pasando en su familia. Más allá de que haya un gen o no haya un gen que los herede, al final del día son las emociones las que están afectadas. El alcoholismo proviene de las emociones, de cómo siento yo. Entonces, si yo me conozco y empiezo a sentir estas emociones y las puedo identificar y las puedo tratar, salgo de ese problema en ese momento. Por ejemplo, yo te puedo explicar, en mi caso que yo padezco este trastorno, la situación es de ansiedad. Sí. Es por temores. Vamos a diferenciar entre temor y miedo. Sí. El miedo es una situación real que puede pasar como un terremoto. Pero los temores es... ¿Te imaginas los 25,000 escenarios que pueden pasar en tu situación? Y la mayoría son catastróficos. Y no ha pasado. Y no pasa, generalmente no pasa. Generalmente Entonces, no pasa. Tienes una mente repleta de situaciones que no son ciertas, que son inciertas porque tú has vivido en la incertidumbre toda tu vida. Entonces esa incertidumbre te da para imaginar cualquier cosa que pueda pasar y generalmente se va a lo catastrófico. Y esto hace que empieces a sentir esa inseguridad por el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? En tu caso, ¿esta ansiedad te llevó a tomar? Sí, seguramente. Lo identificas en las mismas terapias que estemos en Alcohólicos Anónimos y que además los apadrinamos para esto. Personas con más trayectoria y experiencia que tú te dicen de dónde proviene esto porque ellos ya lo vivieron, porque van tomando conciencia a través de los años y te van dando guía sobre cómo le hiciste, tú cómo le hiciste para atacar la enfermedad, cómo le hiciste para mantenerte sobrio. Y empiezas a tomar ejemplos y te das cuenta que también alguno de ellos se aplica en tu vida. Claro. Y con esto llega a empezar la recuperación, pero esto es diario, es un trabajo diario. Alcohólicos Anónimos trabajamos diario. Todos los días. No puedes dejar la terapia porque ya tienes que quitarle una hora de tu vida todos los días a tu vida para sobrevivir, porque si no es muy probable que vayas directamente a un suicidio, a hacer una tontería en la vida, cualquier otra cosa que no sea una cosa sana. Esta mente catastrófica la has podido, porque entiendo que la bebida aquí puede ser una fuga, o sea, si yo me alcoholizo, dejo de sentir esta ansiedad y este miedo y esto catastrófico que tú nos estás platicando. ¿Cómo se le hace para que sin alcohol tú puedas, se te quitó la mente catastrófica o aprendiste a manejarla? Son varias situaciones. Sí. Primero es pensar diferente. Tener literatura, porque la literatura de Alcohólicos Anónimos está probada y que ha funcionado. Si y funciona en todo el mundo. Exactamente. Sí. Y la tercera es la terapia ocupacional. ¿En qué eres productivo? ¿Sabes cocinar? Cocina. ¿Sabes ayudar en albañilería? Ayuda, aunque no te paguen. Haz servicio a la comunidad. O sea, Ocúpate. Al momento de ocuparte y ver que eres valioso, se te quiten las inseguridades de tu pasado que venían derivadas de todo ese problema que tuviste con tus padres, con tus hermanos, porque te empiezas a descubrir como una persona útil a la sociedad y eso te da valor. Y al sentirte valorado, empiezas a sentir que es otra persona y te empiezas a, si no autoprogramar, ni tampoco te vas al éxito total, empiezas a vivir una vida común como los demás. Y vas dando cuenta que los resultados se van dando a pequeños plazos. A recuperar el trabajo, a recuperar a la familia, a recuperar a los hijos, a recuperar a los hermanos, a todas esas personas que dañaste por tu falta de capacidad de comprender a los demás y a ti mismo. Y me imagino, Cristian, que se puede vivir una vida feliz, una vida normal y tranquila. ¿Ves así como no es cierto? No, sí es cierto. Es un proceso, desde luego. No es que vas a Alcohólicos Anónimos y en la tarde ya estás bien. De lo primero que nos ocupamos es de mantenernos sobrios. Eso tiene que ser nuestro súper objetivo y nuestra prioridad diaria. Sí. ¿No? Si no hay sobriedad, no va a haber absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí podemos tener una vida feliz, mencionabas, pero aquí anteponemos algo que mencionaba mi compañero Abel, una vida útil y feliz. ¿No? Útil primero para mí, con las herramientas del programa, y que esta utilidad que yo estoy teniendo y esta sobriedad que empiece también a beneficiar a las personas que están a mi alrededor. En ese sentido, creo que vamos conociendo por primera vez lo que es la verdadera felicidad, no lo que tenemos como concepto allá afuera, sino para mí la felicidad comienza con estar tranquilo. Por supuesto. Estar en paz. La paz interior es maravillosa. Danos datos, por favor, Cristian. ¿En dónde podemos contactarnos? Bueno, antes de que el tiempo nos gane, efectivamente me gustaría proporcionar los dos teléfonos, que es el 442-2158-493 y 442
2120-385. Aquí se pueden comunicar para que puedan saber qué grupo de AA de la Central Mexicana de Servicios Generales, y lo digo completo, Sí. porque desafortunadamente, ya lo hemos mencionado anteriormente, hay lugares que se han hecho pasar, esto no es nuevo, esto ya tiene años, se han hecho pasar por Alcohólicos Anónimos y no lo son. Y la gente se está llevando muy malas experiencias. ¿Cómo tenemos que buscarlo para saber que sí es Alcohólicos Un grupo Anónimos? que verdaderamente forme parte de la comunidad mundial de Alcohólicos Anónimos tiene que tener en la fachada de su local el logotipo que ya todos conocemos con las 2A, los 3 legados, que es Unidad, Servicio y Recuperación, y que diga Central Mexicana de Servicios Generales. Central Mexicana de Servicios Así es. Generales. ¿Tienen una página? Sí, desde luego, es www.mexico.org.mx. A ver, otra vez, perdóname. Mexico.org.mx. Perfecto. Y esta es la página oficial. Aquí pueden encontrar el directorio de los grupos que estén cerca de su comunidad y que sean grupos avalados por la Central Mexicana de Servicios Generales, integrante de Servicios Mundiales. ¿A partir de qué edad pueden ingresar a un grupo de AA? Es recomendable que si es menor de 18 años vaya con el aval de los papás y que los papás estén enterados por este tipo de terapia que van a tomar, que se informen con las personas de cada centro qué tipo de terapia va a llevar su hijo. Ya podría ser conveniente quizá que si asistieran a la sesión no escucharan su terapia o se quedaran afuera, o porque los niños no pueden liberar todo lo que sienten. Hablamos de adolescentes generalmente en problemas. Después de esto te puedo decir un dato. Casi el 14% de personas que viven en el municipio de Querétaro en estado de marginalidad tienen ansiedad, pero el 30% de los jóvenes con esto de la tecnología han manifestado la ansiedad mucho más seguido y muchas más veces. Y va en aumento, Abelés. Y va muy ligada al incremento del consumo de alcohol que tenemos muchísimo entre los jóvenes y en mujeres, sobre todo jóvenes, en el municipio de Querétaro y en el estado, que es de los principales estados que hemos tenido este problema, pero que hay programas sociales que han estado llevando a cabo prevención desde la Secretaría de Salud y que nos están apoyando a nosotros desde el FECOSAMA, desde el CESAME, de todas estas instituciones, para que en conjunto ataquemos este problema. Asociaciones psiquiátricas también. Sí. O sea, aquí no faltan. Porque además se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Tengo ansiedad, tomo, me da más ansiedad. Exacto. Entonces, exacto. De hecho, es un cuento de nunca acabar, si uno no lo trata. Sí. ¿Hay alguna plática especial para adolescentes? Sí, de hecho, próximamente viene la Semana de los Jóvenes en la Ciudad de México, donde se dirige todo el programa hacia ellos. Por si quieren asistir, todavía están abiertos algunos espacios y se pueden comunicar a los mismos teléfonos. A los mismos teléfonos. ¿Jóvenes a partir de qué? ¿15 años? Jóvenes que puedan pagar sus viajes o que sus papás los paguen, pero que la mayoría que tenga 18 años, porque obviamente ellos van a tomar la decisión. De 18. ¿Qué pasa porque también sabemos que hay niños, desafortunadamente, de 10, 12 años que ya empezaron con la bebida? ¿Ellos a dónde los podemos mandar? A ellos directamente al DIF. Al DIF. Hay que denunciar esta situación y ver qué puede hacer el DIF por ellos, porque finalmente es una responsabilidad de los Claro, por supuesto. Abel, muchísimas gracias. Cristian, muchísimas gracias. Mis respetos para ustedes y para toda la comunidad de AA. Gracias. Me quito el sombrero. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, tenemos más. Estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Doctora Jacqueline Aguillón, qué gusto tenerte aquí, inmunoalergóloga, y vamos a tocar un tema que para quien lo padezca o tenga parientes, familiares con EPOC, va a saber de lo que le estoy hablando. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buen día. Cuéntanos qué es el EPOC. El EPOC, pues digo por sus siglas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad, como bien lo dice la definición, es crónica, es irreversible, principalmente en adultos y muy asociada casi principalmente al tabaquismo y al humo de leña y a la combustión de situaciones, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Por qué ya no puede respirar el paciente? ¿Por qué? Lo que va pasando en el pulmón es una lesión crónica, se van destruyendo la vía aérea donde se hace este intercambio de oxígeno y entonces se van destruyendo y ya no es reversible. Entonces, por eso se le llama obstructiva, porque ya se va como almacenando aire, se queda aire que no puede salir, y esto es lo que nos da los síntomas principales, que es la falta de aire y la tos. Entonces, hay partes del pulmón que están destruidas y que ya no hay este intercambio de oxígeno. ¿Y se sabe qué es? ¿Por inhalación?
cigarro? Principalmente tabaquismo. Tabaco. O sea, está relacionada. Sin embargo, sabemos que, sobre todo en México, hay muchas comunidades donde pues todavía cocinan con leña y o combustión en lugares cerrados. Entonces, eso también es un factor muy importante. Y hoy por hoy, el vape en los adolescentes. Pues, Esto ya está comprobado, doctora, porque luego te salen con que no es mejor el vape que el cigarro. No. O para dejar de fumar empecé con el vape y ahora ya soy adicto al vape. Ya sé. Sí, no, o sea, idealmente es inhalar nada, pero bueno, el vape se institucionalizó como de moda. Sin embargo, vemos que lo que pasa es que son como aceites de nicotina y todo esto, y esos pequeños fragmentos de esto que se ve, esos vapores que también se van a instalar en el bronquio, en los pulmones, en los alvéolos, y entonces los va destruyendo también y produce una fibrosis a largo plazo. Y lo más triste es que el tabaco, podemos decir, bueno, es el de los ancianos, ¿no? Pero el vape está demostrado que a veces hasta en 5 años ya hay este daño pulmonar importante. Entonces, hoy por hoy nuestros adolescentes, o sea, cuidado. Es más rápido el deterioro con el vape que con el cigarro. Rápido, sí, porque ahí se instala la toxina directamente a las células pulmonares. Decías que los síntomas son tos y falta de aire. Principalmente tos y falta de aire. Ok, para cuando ya tenemos tos y falta de aire, una u otra o las dos, es porque ya el daño es irreversible o todavía se puede hacer algo. No, bueno, ya cuando está instalada la enfermedad de POC ya es irreversible. Sin embargo, podemos tener como algunas formas de medirlo. Sí. Hay algo que se llama el índice tabáquico, que es como cuánto se fumó, porque luego la gente se miente a sí misma y dice, no, ya ahorita fumo 5. No, ¿cuánto fumaste? Lo más que fumaste. O sea, se queda como almacenado. O sea, se queda el daño. Entonces, ¿cuántos años fumaste? Y hacemos una división y nos sale un índice. Si el índice es mayor de 10, la probabilidad de POC ya está instalada. Hay personas que dicen, no, hasta los 60, 70, no. La gente se ha visto que entre 35 y 40, porque estamos suponiendo que empiezan a fumar a los 13, 14 años. Sí. Entonces, ya pueden tener esta tos que le llamamos tos de fumador, donde se levantan, empiezan con una tos, flema, expectoración, y se les quita. Entonces, no le dan como esta mucha importancia. Pero ya se dice que desde los 40 años deberíamos estar evaluando estos pacientes que han sido fumadores o que han estado expuestos a estos humos de alguna forma, porque si no se esperan hasta que ya el daño está muy establecido. ¿Cómo se diagnostica? ¿Nada más con esta fórmula? Bueno, o primero, con una radiografía? Primero los síntomas, ¿no? Son muy importantes. 2, los antecedentes, que estuvo expuesto o no, eso es muy importante. Hay pruebas funcionales, sí se puede tomar una radiografía, se puede tomar una tomografía. En una radiografía aparece. Se pueden ver algunas lesiones, pueden ver algunas imágenes sugestivas y principalmente hay que hacer pruebas funcionales. La más común y la más económica son las espirometrías. Hoy por hoy ya a veces en algunas instituciones ya se hacen campañas, en noviembre se celebra. ¿Qué es? ¿Tomar una...? No, es soplar, es un aparato, le decimos al paciente sopla fuerte, se hace una medición de las capacidades y de los volúmenes pulmonares. Okay, no es la saliva lo que sale, sino la capacidad. Es el aire que soy capaz de inspirar y de exhalar con fuerza. Y después se aplican medicamentos y se vuelve a repetir la prueba para ver qué tanto hay esas capacidades y volúmenes en el paciente. Pacientes asmáticos, ¿tiene algo que ver con estos aplicadores que les ponen para poder respirar? O sea, el asma es otra enfermedad. Es otra cosa. Es otra enfermedad. En el EPOC, si bien sí hay inflamación, hay producción de moco y hay también este cierre del bronquio que nos producen lo que le llaman los pacientes las sibilancias o el silbido. Sí. En el asma es parecido, también hay inflamación, también hay moco y también hay sibilancias. Sin embargo, el asma principalmente el causal va a ser procesos alérgicos y también procesos laborales. Hay gente que tiene asma laboral por alguna contaminación a la que esté expuesto. Sustancias que Sin embargo, como que la forma de patología o fisiopatología es diferente en ambas. Normalmente en el asma se considera más reversible y acá es irreversible, o sea, el daño ya está muy establecido. La respuesta terapéutica casi siempre es mejor en el asma porque tenemos esta posibilidad de curar al paciente prácticamente. Y aquí al ser crónica, el EPOC no hay manera. Sí. El asma, aunque también se considera una enfermedad crónica, la verdad es que tenemos tasas de éxito muy altas. ¿Qué tratamiento? Sabemos que es crónica, que no se va a curar, pero ¿hay tratamientos para un paciente con EPOC? Sí, claro. Bueno, primero el diagnóstico oportuno y esto de no esperarse a los 70, sino de tal vez 35, 40, cuando tengo este antecedente fumador.
No fumar, evidentemente, esa sería la primera, o sea, dejar de fumar. Si el paciente ya tiene disnea o tiene esta falta de aire, pues a veces se recomienda oxígeno en casa, que eso la vez que al paciente pues se deprime, ¿no? En estar en esta necesidad de oxígeno, a veces no Sin embargo, Jacqueline, es impresionante que he visto personas con el oxígeno, se quitan el oxígeno, fuman claro, y se lo vuelven a poner. Considerando que el oxígeno puede explotar. Claro. Además, conocí a alguien que tenía que tener una enfermera para que no le explotara el oxígeno. El tema de la adicción es un tema que aún hay que platicar de eso, porque de todas las adicciones. De todas, pero el tabaco creo que de las más trabajo cuesta. Sí, y en cuanto aparte del tratamiento, aparte del oxígeno, hay inhaladores que lo que nos hacen son dos funciones principales: broncodilatar, o sea, que abre esos bronquios que están muy cerrados para poder respirar mejor, mejorar la inflamación y mejorar el tema del moco, o sea, que no se produzca tanto moco. Hay muchos tipos y principalmente son esteroides y broncodilatadores, y bueno, son inhaladores casi siempre. ¿Y esto va a ser de por vida? De por vida. Sí, porque por decir en el asma podemos tener épocas donde el paciente está perfectamente bien y que no requiere ningún inhalador. En cambio acá ya nos vamos a ir con los tratamientos para siempre y va a depender mucho pues de la condición del paciente. La fisioterapia pulmonar también les puede ayudar. ¿Que consta de respiraciones? Sí, fisioterapia tienen algunos aparatos. Las pelotitas esas que suben, y hay varias situaciones que se pueden mejorar. Sin embargo, consideremos que es un paciente que ya está con un daño irreversible. Pues lo ideal sería que no empezaran a fumar. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, porque una vez que pescas el vicio, que puede ser desde el primer cigarro, es mucho más difícil. Pero bueno, si ya son ustedes viciosos del cigarro, y hay maneras, hay cursos, hay formas de dejar el cigarro. La tasa, estamos en México, alrededor de 15 millones de personas, hasta 17 millones fuman, y de esos más o menos casi 4 millones son mujeres. Y está comprobado. ¿Cuántos millones? 17. Entre 15 y 17, dependiendo de dónde lo chequemos. En México. O sea, y de esas personas, ¿cuántas pueden evolucionar a EPOC? Entre muchas otras cosas que sabemos que produce el tabaco. Y antes las mujeres no fumaban tanto. No, y ahorita más o menos son 4 millones, o sea, 2 veces Querétaro. De mujeres que fuman. Sí. Norberto Torres nos llamó, gracias por sus llamadas, las agradecemos mucho. ¿Los fumadores pasivos podemos correr el riesgo de adquirir el EPOC? Mucho se ha hablado de esto, ¿no? Sí. No es lo mismo estar con alguien en un lugar más o menos abierto, que es lo que se ha ido legislando, a estar con un fumador todo el tiempo en el mismo cuarto, ¿no? Hay parejas que el uno de los dos fuman, así, y está todo el tiempo, entonces la posibilidad de evolucionar a EPOC a largo plazo pues también está instalada. Sí está bien comprobado el daño pulmonar en los fumadores pasivos y sobre todo en los niños. Los niños tienen mayor predisposición a evolucionar. Uno es a tener adicciones, pero también al asma, porque produce una inflamación crónica el ser un fumador pasivo. Sara Mendoza, ¿esta enfermedad es reversible? No, es irreversible. Es irreversible. O sea, el daño establecido ahí va a estar. Lo que sí, pues obviamente no es lo mismo aquel que ya se le diagnosticó y dejó de fumar y hace todas sus terapias, le va a ir mejor, va a tener una mejor calidad de vida que aquel tiene oxígeno de inhaladores y sigue fumando. Sí, claro. Y Sara nos pregunta que si nos atacan a causa, que hay otras enfermedades que si nos atacan a causa del EPOC, y es prácticamente lo mismo que nos pregunta Gabriel Ruiz. Si se vienen otros padecimientos, como por ejemplo hipertensión, obesidad, que si se complica el EPOC. Sí, de hecho hay variantes del EPOC, lo que le llamamos la variante de enfisema y de bronquitis crónica, como dentro del mismo EPOC. Sí. Y se ha visto, por decir, estas personas son muy delgadas, ¿no? Muy delgaditas, son más como hacia el enfisema. Y las personas con obesidad, la misma obesidad les genera una parte restrictiva pulmonar, ya por la propia obesidad, pero además está bien comprobado que la obesidad tiene todo un fenómeno celular inflamatorio. Entonces, tenemos mayor predisposición a evolucionar EPOC, pero no solo eso, tenemos mayor predisposición también al cáncer, o sea, se suman los factores, obesidad, tabaquismo y, bueno, y obviamente la restricción pulmonar. Ok, nos preguntan de la hipertensión. La hipertensión, bueno, no lo que pasa es que el tabaco como tal es una predisposición para todas las enfermedades metabólicas, incluidas la hipertensión. O sea, los pacientes que fuman mucho tienen mayor predisposición a la hipertensión. A la hipertensión arterial, porque aparte hay hipertensión pulmonar también asociada. Y obviamente, si tienes EPOC,
pues te puedes enfermar de otras cosas. ¿Bajará el sistema inmunológico? Sí, es que bueno, el tema del tabaco, Sí. ya sabemos que tiene muchas toxinas, está bien estudiado. No es nada más la nicotina. No. Todas las sustancias tóxicas que tiene y la predisposición a cáncer también tiene muchos tóxicos que nos intoxican el sistema inmunológico, nos predisponen a enfermedades tanto autoinmunes como enfermedades de respiratorias y todo eso. Con el COVID hubo un boom de enfermedades respiratorias asociadas al tabaquismo y del EPOC también. Porque además con el COVID uno de los problemas era justamente los pulmones, ¿no? La respiración. El tema pulmonar, las neumonías, sí. Las neumonías. Entonces, si ya tenías problema de cigarro. Sí, muchas personas evolucionan rápidamente a procesos ya de neumópatas crónicos asociados a que se les juntaron los factores. Doctora, si tienes EPOC y te da un catarro, que para otra persona que no tenga EPOC pudiera ser una simple gripe y no pasa nada en 3-4 días, ¿qué le pasa a alguien mucha con EPOC? mayor incremento en riesgos de neumonía. O sea, lo que para mí podría ser una gripa o un virus por gripa, para un paciente con EPOC podría convertirse en una neumonía y una neumonía grave. De acuerdo. Carmen Reséndiz, mi papá tiene osteoporosis, nos platica, y ha fumado toda su vida. ¿Esto le afectará más en su salud? Sí, el cigarro con la osteoporosis. El cigarro con nada. Con nada. Sí, con nada combina. Por favor, Sí. de verdad deberíamos hacer campañas mucho más fuertes para este tema. Sí, el tema de asociación con osteoporosis, el cáncer de vejiga en hombres, en varones, por tabaco. O sea, idealmente es dejar de fumar. O sea, yo lo entiendo, yo he estado al lado de personas fumadoras, es muy complicado, pero si supieran cómo terminan estos pacientes que fuman, entonces claro que osteoporosis, pues obviamente la edad, todo es un factor de riesgo para otras enfermedades. Y ustedes médicos deben de ver pues cosas terribles en un hospital con enfermedades terminales con personas fumadoras, ¿no? Sí, tristemente. Me imagino que esta sensación que se están ahogando. Sí, esa de necesidad de aire y que no pueden mejorar. En algunos institutos donde hay neumólogos, porque idealmente deben ser tratados por neumólogos, les dicen a los pacientes, vete a vivir al mar. ¿Cuántas personas tenemos la posibilidad de decir, bueno, con permiso, me voy a vivir, ¿no?, a alguna zona de mar? Porque en la zona de mar oxigenan mejor la gente en general, no solamente los pacientes. Sí, pero con no EPOC. se te va a quitar el EPOC en el mar. Y más si te llevas la cajetilla de los cigarros. No. Estoy de acuerdo en las campañas que tendríamos que hacer sí. No para bajarle, porque esa es una de las grandes mentiras que nos decíamos. Yo fui fumadora y le voy a bajar, no es cierto. O decides, lo dejo y buscas la manera a ver cómo carambas le haces. Por eso digo, hay muchos cursos. Yo dejé de fumar con un curso de hipnoterapia, pero hay que hacer algo, no nada más subirle el precio, porque puedes estar muerta de hambre, pero el cigarro, cuando tienes el vicio, no lo dejas. Así te cueste lo que te cueste la cajetilla. Y mucho en pro de los adolescentes, porque realmente estaban empezando a fumar muy tempranamente. ¿Qué futuro les espera? Y más si van a vivir muchos años, pues muchos años enfermos. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Jacqueline Aguillón, ¿en dónde te podemos localizar? En el TEC-100, y pues mi teléfono es el 4422-810979. Muchas gracias. 281-0979 con 442. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Oigan, chavos, hablando de juventud, pero esto de verdad que sí les conviene muchísimo. Fíjense que esto se llama Semillero Creativo de Cinematografía en Querétaro. Cine para niños y jóvenes, así es que pongan mucha atención. Papás de hijos creativos que ya mostraron que tienen cierto interés por el cine, bueno, pues esto les va a interesar. Con este tema continuamos. Miguel Rosales, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte aquí, cineasta y docente, maestro de, pues ya un buen rato, ¿verdad? Dando clases. ¿Cómo estás? Sí, ya muy bien, muchas gracias, Amelia. Bienvenido. Oye, ¿tú enseñas a la gente a hacer cine? Platícanos. Buena pregunta. El cine va a sonar medio filosófico, porque también estudio filosofía. El cine está entre nosotros, ¿no? Cine es movimiento, la palabra, ¿no?, que viene del griego, y cuando hablamos del audiovisual de una película decimos, bueno, pues se ve y se oye. Entonces, si pensamos en términos de imagen, sonido y movimiento, pues más bien todos lo tenemos. La vida diaria. Exacto, sí, ¿no? La vida diaria
Y ¿qué pasa cuando ponemos una cámara, un aparato que amplifique el sonido? Estamos súper acostumbrados, el celular, ¿no? No necesitas pensar en una cámara de cine. Pues que necesitamos antes haber desarrollado como una creatividad para saber qué hacer con el equipo. Es como la inteligencia artificial, ¿no? Ahí está todo. Sí, a ver, ¿y tu inteligencia cómo está? Y tu creatividad, ¿tú? Si nos viéramos como computadora, que las generaciones nuevas seguramente van a ir acuñando como esa metáfora, ¿no? De que somos una gran máquina muy poderosa. Ojalá que sí, porque si se van con la finta de que pues como seres humanos no somos nada sin la tecnología, es una trampa. Entonces, en el cine es algo parecido. Es, a ver, primero es aprender a ver, ¿no? Es ver, observar, contemplar la realidad, ver hacia allá, dejar que la imagen entre hacia nosotros, ¿no? Aprender a escuchar lo mismo, ¿no? No es lo mismo oír que escuchar, que prestar atención como con los sentidos, ¿no? Aquí se practica, ¿no? En la televisión y estamos muy habituados a esto. Entonces digamos que más que enseñar a hacer cine es tomar conciencia de cómo nosotros miramos la realidad, podemos escuchar y podemos, la parte del movimiento es la más extraña. Dices, bueno, ¿y cómo está eso de que se mueve? Pues el ritmo, en términos de la cinematografía, es el ritmo entre las imágenes, ¿no? La edición, tú lo sabes. Pero es lo mismo que pasa en la vida diaria, ¿no? Aquí en el programa de televisión 24/7, tú tienes que decir, va esto, y luego va esto, y va esto, y que mache, ¿no? Una escena con la otra. Claro, si no tienes la creatividad o no tienes los conocimientos de qué se va a tratar el programa, pues podrás tener todo el equipo y no sabes qué hacer, ¿no? Sí, no. O copias algo que hacen todos sin saber qué está haciendo. Claro, entras tú a un quirófano si no eres médico y pues tendrás todo el instrumental y los mejores aparatos de tecnología, pero ¿qué hago yo con esto? No estoy capacitado. Entonces sí, de alguna manera nos podemos capacitar para aprender a hacer cine. Es tomar conciencia, ¿no? De cómo funciona la vida, ¿no? Para poder hacer cine y entonces manipular el equipo para decir, ¿qué es lo que hacen los grandes cineastas, ¿no? Claro. Los grandes cineastas, Godard, ¿no? Dijo, el cine es como la vida. Chaplin también dice, ¿no? Y desde la pero hay unos genios de la cinematografía. Pero el genio es el que desarrolla esa misma, yo le digo a los niños en los talleres del semillero creativo, dice, todos esos genios son igual que tú porque simplemente tomaron conciencia y desarrollaron sus capacidades de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿no? Lógico-racional, imaginación, creatividad, y ahí está su creación. Entonces yo les digo a los niños, ya son genios, nada más hay que dejar que la plantita, como las plantitas, echarle agua. Sí. Yo lo que hago es echarle agua, ponerla en las condiciones que le dé el sol, ¿no? Que tenga los nutrientes y que crezca por sí sola, digamos. Porque finalmente pues, es el séptimo arte, ¿no? O sea, es un arte, necesitamos artistas. ¿De qué le va a servir a un chavo, a un niño, aprender o asistir a alguno de estos talleres de semilleros? Muy buena pregunta. Salud integral, mental, corporal, en términos de, lo que hacemos es desde aprender a respirar. Tú no puedes hacer un buen paneo con la cámara si no tomas conciencia de cómo respiras, de cómo inhalas y cómo exhalas. No puedes hacer animación stop motion, ¿no? Si no te coordinas en los movimientos de brazos, de manos, de vista, del que le da clic al celular con la aplicación de stop motion que usamos, y somos como una orquesta, ¿no? O como una banda de jazz o como un equipo de médicos en el quirófano diciendo es hacia una creación que todos tenemos que coordinarnos. Entonces desarrollan la capacidad de trabajar en equipo sin la imposición de una escuela que dice trabajen en equipo y uno hace todo y otro no hace nada. Ahí solitos se orquestan porque dicen si no nos coordinamos o si uno la riega, claro, echa a perder todo. Me imaginé perfecto una filarmónica, una sinfónica en donde pues ¿qué quieres? El de un instrumento la regó, no leyó bien la partitura, ¿no? Se equivocó de hojita y con uno ya se echó a perder el trabajo de todos. Exacto, y se me hace muy buena la metáfora porque esto de orquestar, ¿no? Pero es una orquestación hacia adentro, a ver, ¿cómo yo me posiciono? Sí. ¿No? Respiración, claridad mental, una idea creativa, ¿no? Vaga, como decía Picasso, no voy a llegar con una idea terminada, ¿no? Tengo que ir a descubrir, porque el arte es descubrir, ¿no? Hacia adentro es una orquestación de mis habilidades, tengo que estar bien, por eso es sana la imaginación, sana la integración de hemisferios. Y luego voy afuera con la cámara y me acerco a la gente, hacemos huellas comunitarias. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Para hacer, digamos, pantalla, entrevistas, sí. son distintas cosas, ¿no? Esos reportajes en las plazas, ¿no? Y los niños se acercan a la gente mayor con una confianza que es producto de lo que cultivamos, ¿no?
no estamos nada más en un salón, estamos en la Casa del Faldón, en todo el patio, adentro y afuera, en el Centro Arte Emergente, que es otra sede, y nos metemos al salón de danza a hacer videodanza y a ver cómo se juega con el movimiento para que tenga un compás y una armonía sin que sea danza. Es como ponerte en el límite entre el cine y la danza, luego entre el cine y el reportaje, luego entre el cine y el teatro y así. ¿A partir de qué edad pueden tomar este taller? De los 7 años en adelante. Está padrísimo. Hay un grupo de niños y un grupo de jóvenes, ¿no? De 7 a 13 es el de niños, los jóvenes, bueno, vienen acomodándose adolescentes jóvenes y son 2 procesos diferentes, ¿no? ¿Cuándo inician? Ya estamos. Ya están. Ya me pueden llamar hoy y hoy entran. Okay. De 5 a 7 de la tarde con los niños y de 7 a 9 con los jóvenes. Que lleguen o que hablen. Que me manden un mensajito hablar, porque hay que registrarse. ¿A qué teléfono? Es 442-342-2149. Y ahí viene, señores y señoras, que ya pasamos la adolescencia apenas hace algunos minutos, que somos adultos mayores, que también tienes ¿qué es? ¿Un taller? Es un taller mensual, el último sábado de mes, de 10 a 12. Este es en el Centro Cultural El Árbol, tiene una cooperación. Y esto nace, pareciera distinto, ¿no? A los niños al semillero los llevan sus mamás, sus papás y cada vez más sus abuelos y abuelas. Y yo digo, porque la mamá trabaja y la mamá el tráfico. Los abuelos ayudamos. Entonces las abuelas hacen eso. Sí. Los están poniendo en un lugar donde no necesitarán en el futuro decirle, mira, no te metas en drogas, no te metas en vicios, porque el arte, como tú sabes, sana. Y yo digo, estos abuelos también quieren algo, porque me preguntan, dicen, oye, pero aquí al celular, a las fotos, ¿cómo le muevo? Entonces yo empecé a desarrollar talleres para abuelos para decir, a ver, le ayudo al celular, pero también necesitan algo de conciencia corporal y también pueden aprender, por ejemplo, a escribir. Y bueno, y quizá aprender cine es más elaborado, pero la parte de cine documental que tú sabes que es como para recuperar memorias, una de sus posibilidades, ¿no?, de cine documental, los abuelos están en una edad que siempre a mí me cuentan y a todos, ¿no? Historias del pasado, pero yo los veo desvinculados de los nietos. Entonces digo, a ver, ¿qué pasaría si logramos que nietos y abuelos, con el pretexto del celular, que a veces lo condenamos que nos enajena, ¿no?, más bien al contrario, le damos la vuelta que nos una? Entonces que los nietos aprendan a grabar a los abuelos preguntándole, abuelito, y cuéntame esto. Y con ese pretexto se sientan y ya estamos haciendo ese tipo de Pero ensayos. además, Miguel, de la vinculación que van a tener abuelos y nietos, yo creo que va a ser muy enriquecedor también para los nietos el conocer cómo vivieron los abuelos. O sea, no pueden creer los chavitos que no había celulares, bueno, que no había teléfono en caso de muchos abuelos, ¿no? Entonces, es como un viaje no al futuro, al pasado, y es en serio que vivías así, que costaba 5 centavos un pedazo de queso. El día que alguien dijo, yo, por una tajada de queso era de 5 centavos, el nieto abrió los ojos y dijo, no es cierto, no conocen los 5 centavos. Simplemente. Sí, al nieto, a las nuevas generaciones les ayuda a tomar más conciencia de dónde vienen las cosas y eso fortalece para saber hacia dónde vamos y proyectar futuros, ¿no? Pues ahí está el teléfono en la Casa del Faldón y en la Casa del Árbol, el último. En el Centro Cultural del Árbol, el último de abuelos, y Miguel, en Casa del Faldón, el semillero. Teléfono, el semillero, repítenos el teléfono. Es 442-342-2149. Ahí está el teléfono. Sí. Muchísimas gracias. Gracias Te agradecemos a ti. Mucho, Miguel, gracias al contrario. Y nosotros vamos a hacer una pausa. No se vayan, estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Y a ustedes los veo mañana, por supuesto, pero antes agradecer, como siempre, a este gran equipo de trabajo que hace posible que esto llegue hasta ustedes, hogares, vehículos, todos los que están en el coche y nos están oyendo. De verdad, les mando un beso, un cariñoso abrazo y saludo, y ojalá que lo sigan haciendo todos los días. Mañana todavía es viernes, aquí nos vemos en puntito de 8:30 para seguir platicando muy, pero muy en confianza. Lindo jueves. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.